de la hoja 3 y 4 los tiene hechos para jueves, también estaría bien. De hecho, los de las hojas 3 son de... O sea, hay algunos de las hojas 3 que son de la teoría que estamos dando ahora, pero hay otros que son de Ruché, que ya lo dimos la semana pasada, ¿no? O sea, que se pueden... Y son muy... Algunos son sellitos que se pueden... si podemos ir adelantando trabajo el jueves, mejor, ¿vale? Venga. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver. El otro día hicimos, quizá lo último que hicimos fue una prueba de algo que todavía no hemos enunciado. Entonces voy a enunciarlo y voy a deciros por dónde estábamos y qué es lo que nos faltaba. Realmente ya no nos quedamos nada. Antes, una definición que es, si tengo una función f... Hola, buenas, ¿se oye? ¿No he cogido la buena? ¿Cómo? La grabación. No, la grabación sí sería posible. Muy bien, muy bien. Mejor. Gracias por desarrollármelo. Nada. Vale, ya comienza a grabarse. Vale. Bueno, como estaba diciendo, si tengo una función de omega es un abierto de C, una función de omega en C es lisa si es holomorfa e inyectiva. Bueno, como veis, en variable compleja, como es una materia así clásica, bueno, clásica, tiene ya muchos años, pues hay muchos nombres que son típicos de ella. Por ejemplo, una función holomorfa en todo C se le llama entera. Pues esta es otra de esas cosas. Se llama lisa una función que sea holomorfa e inyectiva. Pero en realidad se le puede llamar también perfectamente univalente o inyectiva solamente y holomorfa, en fin. Pero es un nombre propio de, digamos, de aquí, de este campo, ¿no? Vale. Bueno. Y bueno, ya no hace falta que lo diga, pero si tengo, esto os lo recuerdo, omega G abierto, F es un isomorfismo entre omega y G, si F de omega G es biyectiva, F holomorfa y F menos 1 holomorfa también. Vale, bueno, esto es recordatorio porque ya lo dije el otro día. De hecho, el caso también que hicimos fue si omega y G son el mismo abierto, entonces en lugar de isomorfismo le llamamos automorfismo. Bien. Teorema. Aquí le he puesto un nombre, ¿no? De la aplicación inversa. Inversa, vale. Tenemos omega una región y F una función holomorfa en omega. ¿Vale? Z sub 0, un punto cualquiera de omega, y vamos a llamar W sub 0 a su imagen. Bueno. Entonces, esto tiene dos partes. La primera, si F' en el punto Z sub 0 es distinto de 0, entonces hay un entorno del Z sub 0 y un entorno abierto, y un entorno abierto de W sub 0, tal que F es un isomorfismo entre esos dos abiertos. O sea, existen dos abiertos, W, con Z0 en V incluido en omega, W sub 0 en un punto de W, tal es que F de V en W es
biyectiva, F-1 holomorfa y F' en cualquier punto W es 1 partido F' en F-1 W. Aquí se entiende F-1 como de aquí a aquí. Vale, es decir, en particular, o sea que, es decir, F isomorfismo entre V y W. Segunda parte. Si F es lisa en omega, entonces la derivada nunca se anula. Y F isomorfismo entre omega y F de omega. Que por supuesto también será una región, porque, bueno, ahora lo comentaremos. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a ir jugando entonces un poco con la de esto. Vamos a ver. ¿Qué teníamos el otro día? Fijaos. Así ya voy recordando un poquito. El otro día teníamos el primer teorema de representación local. Estamos aplicando en el caso en que M en Z sub 0 con M igual a 1. El caso en que la derivada distinta de 0 es que la multiplicidad del 0 de F menos W en ese punto es exactamente 1. Luego el caso está en M igual a 1. Entonces, el teorema de representación local nos daba un epsilon y un delta. De forma que esta bola, por supuesto, está incluida en omega. La bola, aquí está el W sub 0, este es delta, este es epsilon. Y lo que nos decía el primer teorema de representación local es que todos los puntos de aquí tenían una preimagen y solo una en esta bola. ¿Vale? Bueno, pues este era la bola. Este va a ser el W, el abierto este. Y el V no es la bola esta, porque aquí puede haber puntos que no vayan aquí, pero el V era F-1 de W intersección con esta bola. Fijaos, recordad que a priori el primer teorema de representación local me da lo de cada punto tiene un M y solo M preimágenes para los puntos que no sean el centro. Pero aquí, para el centro también es cierto porque M es igual a 1. Entonces el W sub 0 tiene una única preimagen que es Z sub 0. Luego también es cierto para la bola. Entonces ya sí tenemos, esto ya lo vimos el otro día, que F de este abierto a este abierto era biyectiva. Y ya probamos que como era biyectiva, habíamos probado también el teorema de aplicación abierta, luego F, teníamos primero que F entre V y W biyectiva, sabemos que es holomorfa, esto implica en particular continua, sabemos que es abierta, y entonces tenemos, por ser abierta y continua y biyectiva, sabemos que es un homeomorfismo, o sea que primero sabemos que M es homeomorfismo, es decir, que respeta la estructura topológica, F y F-1 son continuas, y gracias a saber que eso es continuo, pues pudimos ver que en cada punto, que el F-1 en cada punto tiene una derivada. Usamos también que la derivada era distinto de... las derivadas en todas estas bolas eran distintas de 0. Luego la segunda cosa que usamos también es que F-1 holomorfa. Bien, y además la fórmula de la derivada. Todo esto ya lo vimos el otro día. Bien, pues si os dais cuenta, no lo podéis comparar a la vez porque una cosa está en la pizarra 2 y otra está en la pizarra 1 y para que se vean bien, pues no enfoco las dos a la vez.
pero hemos llegado a esto. Ya hemos probado toda la primera parte. Entonces ya hemos probado el apartado A1, ¿vale? Y ahora el 2 va a ser muy sencillito. Estaba irreverde esto. Bueno, este era el 1 y ahora el 2. Bueno, de hecho, tenemos el dibujito que no hace falta. Bueno, dicen, si f es lisa en omega, la derivada tiene que ser distinta a 0 en todos los puntos. Bueno, vamos a coger un punto cualquiera, z, vamos a llamarle z1, con f' de z1 distinto de 0. Perdón, igual a 0. Entonces, a ese punto le puedo aplicar el teorema de argumentación local. Vale, o sea que tengo aquí el z1, aquí habrá un epsilon, aquí tenemos W1, W1 sería f de z1, ¿vale? Aquí hay un delta. Y en este caso, si la derivada es 0, ¿cuánto vale m? Bueno, no sabemos cuánto vale m, pero f menos W1, esta función tiene un 0 en z1 y su derivada también se anula. Luego la multiplicidad es mayor o igual que 2. Luego, por esta razón, el m es mayor o igual que 2 en el primer teorema de referencia local. Luego, para todo punto de aquí, la función tiene dos preimágenes aquí. Además, dos preimágenes distintas. Bueno, m. He dicho 2 porque iba a decir... Tiene al menos 2, pero, bueno, al menos 2. Tiene m preimágenes aquí. Cada punto que está aquí. Voy a pintar de otro color porque como todo es blanco no... O sea que cada puntito que está aquí tiene aquí m preimágenes. Y m es mayor o igual que 2. ¿Vale? Bien. ¿Qué contradice eso? Vamos al enunciado. ¿Qué está diciendo el enunciado 2? ¿Qué es la primera frase que aparece en el enunciado 2? Que la derivada no se anula. Bueno, queremos llegar al final. Hemos empezado en que la derivada se anula en un punto y queremos llegar a una contradicción. ¿Pero cuál es la contradicción? Que la función no es inyectiva. Que no es Repítelo lisa, más ¿no? fuerte. ¿Qué? Repítelo más fuerte, que lo has dicho muy bien, que la función no es... Inyectiva. Muy bien, ¿vale? Sigue siendo flojito, pero vamos, esta vez ya me he enterado. Efectivamente, es eso, la función no podría ser inyectiva porque cada punto de aquí tiene más de dos preimágenes. Aquí hay siempre m puntos que van al mismo, luego ya la función no es inyectiva. Perdón, ya en cuanto me entusiasmo me pierdo lo de las cámaras. Que efectivamente lo que está diciendo ella es verdad, la función no podría ser lisa porque cada punto de aquí tiene más de dos, mayor o igual que dos preimágenes, luego ya hay dos puntos aquí que van al mismo, luego ya la función no es inyectiva. Bueno, de hecho, fijaos, es fuertemente no inyectiva, porque no solamente hay dos, es que para cada uno que esté en esta bola hay un conjunto de puntos donde falla la inyectividad en la anterior, ¿no? Luego F, o sea que esto implica F no inyectiva. Y esto es una contradicción, porque estamos suponiendo que F es lisa. Y lisa es que sea inyectiva, no es que sea la hermana de Barth. Sí. Vale, bueno, pues entonces, como la función era inyectiva, hemos llegado a una contradicción y entonces volvemos, la derivada tiene que ser distinta de 0 en todos los lados. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues tengo lo siguiente, la última parte. Tengo que, a ver si encuentro, 3, vale. Tengo que la F ya la tengo entre omega y F de omega es biyectiva, evidentemente. Porque como es inyectiva y estamos poniendo aquí su imagen, ahora, si llamamos G a F de omega, es abierto. ¿Por qué? Porque la función no es constante, omega es una región, luego la función
no es constante en una región y sabemos que eso implica que es abierta. Luego, la imagen de todo abierto es abierto. Bien, y ahora ya tenemos entonces que F entre omega y F de omega es homeomorfismo. Pero cada vez que yo encuentre un punto aquí, un W sub 1 aquí, esto vendrá de un Z sub 1, y a este par de puntos W sub 1 le puedo aplicar el apartado A. Luego, en cada punto, si este es omega, este es F de omega, en cada punto W sub 1, que vendrá de un Z sub 1, además de 1 y solo 1, en un entornito de W sub 1, a uno de aquí, la función inversa es billetiva, pero la inversa entre estos dos entornos es la inversa entre F de omega y omega restringida a esos dos entornos. Luego ya tenemos que en todos los puntos del conjunto de imagen la F-1 es diferenciable. Derivable, ¿no? En W sub 1 para todo W sub 1 de F de omega. Luego, al final, ¿qué tengo? Pues tengo F biyectiva, F holomorfa y F-1 también. O sea que F isomorfismo. Por supuesto, isomorfismo entre omega y F de omega, ¿vale? Os dije que F de omega era una región, bueno, que es abierto, lo saben por tema privacidad abierto, pero como es continua, recordad siempre que la imagen continua de un conexo es conexo. Luego F de omega es un abierto y conexo. Vale, bueno, pues ya tenemos esa parte probada. Y voy a seguir con el siguiente resultado que está en los apuntes, y va a ser el único sitio que yo recuerde en el que formalmente vamos a aplicar, o sea, de que realmente necesitamos el teorema de la curva de Jordan para probarlo formalmente, ¿no? En otros sitios yo os lo he dicho, viene el enunciado, el teorema de la curva de Jordan y usamos que tiene índice, pero en los casos prácticos en los que luego lo voy a aplicar, era un círculo, una circunferencia donde se ve claro, que está claro que cuando cojo una circunferencia, si la recorro solo una vez, los puntos que están dentro tienen índice 1 menos 1, depende de qué sentido recorre, y los que están fuera tienen 0. O sea, y la circunferencia es la frontera tanto de la parte de fuera como de la parte de dentro. O sea, que esa parte, el teorema de Jordan en ese caso es obvio. Pero esta parte, ahora aquí vamos a usarlo para alguien que teóricamente no sabemos quién es, por lo tanto, no sabemos qué dificultad tendría para ese caso verificarlo o no. Bien. Bien. Estoy en la cámara buena, ¿no? Teorema de inyectividad global. Bueno, a ser verdad no estoy completamente seguro de que el teorema sea de Tardieu, pero normalmente la tradición de aquí es que lo achacamos a él y bueno, pues vale. Entonces, vale. Tenemos gamma, una curva de Jordan. ¿Vale? Omega, un abierto que contiene a gamma, al recorrido de la curva, y a omega sub i, que es lo que hemos llamado el interior a gamma. Recordar que el interior de una curva de Jordan era, cojo las dos componentes conexas del complementario del recorrido,
Hay una acotada y otra no acotada. Pues el interior es la parte, la componente con esa acotada. O sea, esto es una región y sabemos que la clausura de omega sub i es gamma estrella unión omega sub i. De hecho, gamma estrella es la frontera de gamma sub i. Todo esto lo sabemos por el teorema de la curva de Jordan. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Vale. Y f, por último, f, una función holomorfa en omega. Ahora haremos un dibujito. Vale, voy a tener que cambiar, me doy cuenta que tengo que cambiar un enunciado una cosa de aquí porque esa es una... Vale. Bueno, si f es inyectiva en gamma estrella, entonces f es inyectiva en omega sub i. O sea, que sacamos, voy a empezar a hacer dibujitos. Esta sería la curva gamma, este sería el omega sub i, y suponemos que la f, que está definida en un espacio, en un abierto un poquito más grande, ¿no? Sería el omega. Y es holomorfa en omega. Bueno, pues si f es inyectiva a lo largo de este conjunto, también es inyectiva a lo largo de gamma sub i. Entonces, f inyectiva, f compuesto con gamma es una curva de Jordan y si G sub i, perdón, es el interior a esta curva, a f compuesto con gamma, entonces f es isomorfismo entre omega sub i y G sub i. ¿Vale? Bien, en el ejercicio, en el enunciado que os he repartido, ahí pone F una representación conforme de omega sub i en G sub i. Bueno, eso es otra forma más de llamar a los isomorfismos. Y ya lo explicaremos dentro de un ratito, ¿vale? Pero en realidad lo que estoy diciendo es que es un isomorfismo entre este abierto y este otro abierto, entre esta región y esta región. ¿Vale? Bueno. Hay un pequeño detalle que quizás tiene que ver con que los enunciados... Vale, en la... Sí, ya sé lo que ocurre. En la definición de curva de Jordan, os dije que curva de Jordan valía para continua, pero en realidad este teorema vale que la curva de Jordan hace falta que sea regular a trozos, ¿vale? Ahora veréis, porque lo vamos a probar usando eso, ¿vale? O sea que en realidad esto, digamos, sería... Lo pongo aquí porque hoy en este curso hemos definido curva de Jordan como una curva continua, pero en realidad para este teorema hace falta que sea regular a trozos. Sin embargo, los enunciados que están puestos en la... que os he repartido o que he subido, no he repartido todavía, que he subido a la plataforma, curva de Jordan pone... Le exige directamente regular a trozos, por tanto no lo tiene que poner el enunciado, ¿vale? Bien. No es algo... digamos que a lo largo de nuestro curso, en general, las curvas de Jordan serán siempre regular a trozos. Lo que ocurre es que el teorema de la curva de Jordan tiene una parte que es válida, aunque no sea regular a trozos. Que es la de las fronteras y que los dos componentes es válida, aunque no sea regular a trozos. Bien, vamos a ver, fijaos. Bueno, vamos a hacer primero esto. Cojo aquí la F. La primera parte, F compuesto en gamma es una curva de Jordan. Eso es fácil. ¿Por qué? Porque la F es inyectiva. Entonces, fijaos, la curva gamma va de a b en omega, ¿vale? Y luego va aquí F hasta, bueno, hasta C, ¿vale? Bien. Esta parte, vamos a poner aquí gamma, es regular a trozo. Esta F es regular, es derivable. Luego F compuesto con gamma también es regular a trozo.
Será C1 donde, en los puntos donde ya, los intervalos donde gamma lo era, al componerla con una función. Estoy recorriendo la curva. La F es holomorfa. O sea, es analítica, súper regular a lo largo al componerla con esos puntos, la función sigue siendo regular. Luego, esta sigue siendo regular a trozo, ¿vale? Y segunda cosa, esta gamma lo que tenemos es que es inyectiva, o sea, que nunca vuelve al mismo punto, nunca pasa al mismo punto, salvo cuando lleguemos otra vez a, vamos a imaginar que este es gamma de A y gamma de B. Bien, eso, gracias a la hipótesis de que F es inyectiva a lo largo del recorrido de gamma, con F compuesto con gamma va a pasar lo mismo. F compuesto con gamma va a ser, nunca se va a cruzar. Entonces, llegaría al final a este punto, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque si se cruzara, habría dos puntos aquí en el intervalo de parámetros, en A, o sea que F compuesto con gamma, lo que estoy diciendo es que es inyectiva en A, B abierto. A cerrado, B abierto. ¿Vale? Y eso es lo que es, o sea, una curva de Jordan. Evidentemente, los puntos inicial y final, gamma de A vale igual que gamma de B, luego F de gamma de A es igual que F de gamma de B. Eso no tiene... Pero eso es porque la curva hace falta que sea cerrada. Ser curva de Jordan, recordad que es inyectiva en todo el intervalo, salvo en el punto final, quitándole el punto final. Para que no se vuelva. Entonces, está claro ya que la F compuesto con gamma es una curva de Jordan. Y ahora es cuando vamos a aplicar el teorema. Bueno, ahora de nuevo, ¿no? Porque enunciado ya estamos aplicando el teorema de la curva de Jordan. Bueno, entonces, ahora voy a pintar aquí la gamma. Supongo que esta es gamma, hago F. Este sería entonces el omega sub i. Hago F y aquí tengo F compuesto con gamma. ¿Vale? Bien. Es una curva de Jordan, luego tiene un interior. Este será lo que llamamos G sub i. ¿Vale? Y ahora, bueno, primera cosa. Sabemos que todos los puntos de omega sub i tienen índice 1 o menos 1. Bien, vamos a suponer que tiene índice 1 porque si no yo la curva lo que hago es reparametrizo en sentido inverso. Entonces la recorro en sentido contrario y si tenía índice menos 1, ahora al recorrerla en sentido contrario tiene índice 1 todo. Luego yo puedo suponer, asumo que el índice en gamma de A es igual a 1 para todo A de omega sub i. ¿Vale? Bien. Bueno, en ese caso estamos en la situación aquella que decíamos el índice de la curva imagen, de los puntos con respecto a la curva imagen, será el número de preimágenes, contando multiplicidad, que tiene ese punto en omega sub i. ¿Ok? Luego, eso nos va a hacer muy bien. Entonces yo tengo, ¿cuánto vale el índice de la curva F compuesta con gamma en un punto B? Bueno, pues, dependiendo si vale. A ver, colorcito, vale. Bueno, esto va a ser 1 si B está en G sub i. Y 0 si B pertenece a G sub E, a la parte exterior. Perdón, voy a escribir esto con otro colorcito y voy a pintar el dibujito. Entonces, el G sub i es esto y la parte exterior sería esta.
¿vale? Luego tiene 0 si B pertenece a G sub E, y esto no lo he denotado antes, pues el exterior a F compuesto con gamma. ¿Vale? Bien. Me diréis, bueno, eso, la curva ayudada me dice que puede ser 1 o puede ser menos 1. Bien, pero como aquí partía de ser un 1, esto ya, este no puede ser negativo, porque el número de veces que se alcanza no puede ser un número negativo, ya que la función no tiene polos, solo es una función regular, la f. ¿No? Luego, este no tiene que ser positivo, luego no puede ser menos 1, por eso es siempre 1. ¿Vale? Bien. Bueno, esto me dice lo siguiente. Me dice que, empezamos por la primera información que tenemos, es que f en omega sub i nunca alcanza un valor que esté fuera de, que esté en la zona verde. Es decir, que f, consecuencia. 1. F de omega sub i está incluida en, bueno, o está en la zona roja o está en el recorrido de la curva. Porque lo que no está es la zona verde. Y esto recordar que es exactamente la clausura de G sub i. ¿Vale? Bien. Segunda consecuencia. Bueno, F evidentemente... Bueno, sí, otra cosa. Todos los puntos de la zona roja están en la imagen de omega sub i. Luego G sub i está incluido en F de omega sub i. Bueno, F no era constante, de hecho ya no era inyectiva la curva gamma, luego F es abierta. Si tenemos esta cosa, F de omega sub i está incluido en este conjunto, como omega sub i es abierto, si le añado esta cosa, o sea, tengo que F de omega sub i es abierto y está incluido en este conjunto. F de omega sub i estará incluido en el interior de G sub i. Y esto excluye a todos los puntos de la curva. ¿Por qué? Porque los puntos de la curva, recordad, los puntos de la curva están en la frontera de la parte roja, pero también están en la frontera de la parte verde. Luego, si están en la frontera de la parte verde, no pueden estar en el interior de G sub i. Es decir, no hay un entorno de los puntos esos que puedan estar dentro de la curva y G sub i, porque en cualquier entorno de un punto del recorrido este hay puntos de la zona verde. Luego esto, este interior, esta cosa interior, es exactamente G sub i. Los de G sub i es seguro que están en el interior, porque son abiertos, y los de la curva es seguro que no están. Luego el interior es exactamente G sub i. Vale, luego tenemos dos cosas. Por un lado, que la F está incluida en G sub i y que G sub i está incluido en la F. Luego ya tenemos que F de omega sub i es exactamente igual a G sub i. ¿Vale? Pero además tenemos más información. Tenemos la información roja. Cada punto de G sub i es imagen de alguien de omega sub i y solo uno. Luego F de omega sub i en G sub i es inyectiva. O sea que otra consecuencia que tenemos es inyectiva. Bueno, pues ya está.
es inyectiva por 5, es sobreyectiva por 4, es biyectiva, luego F de omega sui G sui, biyectiva, holomorfa, y ya sabemos que esto basta para ser isomorfismo, por el que lo acabamos de probar antes. ¿Vale? O sea, recordad que eso es lo que quedó pendiente de una de los enunciados que vimos al principio sobre los isomorfismos del disco. Nosotros usábamos que F era inyectiva, que F era biyectiva, holomorfa, y además usamos también que F-1 es holomorfa, pero esa parte, a partir de que lo que hemos probado antes en el apartado, en el último teorema, es gratis. Es decir, cuando yo tengo una función holomorfa e inyectiva, definir un abierto, F es un isomorfismo entre ese abierto y su imagen. O en una región, F es un isomorfismo entre esa región y su imagen. ¿Vale? Bueno, pues con esto acaba ya entonces la demostración del teorema de inyectividad global. O sea, ¿por qué es inyectividad global? Bueno, pues porque en realidad hemos sido capaces. El teorema anterior nos daba inyectividad local. Cuando tengo la derivada distinta de 0, en un entornito del punto la función es derivable perdón, la función es un isomorfismo entre un entornito del punto Z0 y un punto imagen F de W sub 0. ¿No? Aquí es global, es inyectiva en toda la región que está contenida dentro de la curva. Se me olvidó antes comentaros un ejemplito. Esto es un caso más en que el resultado, el del segunda parte del teorema anterior, de que si F es lisa la derivada distinta de 0, bueno, esto en R no tiene por qué ser cierto. O sea, chicos, voy a poner un ejemplo. Existe F de R en R, biyectiva, de clase infinito, pero con F' de 0 igual a 0. Digamos que es un caso más de que la derivabilidad o la holomorfía, la derivabilidad en el campo complejo, es algo más fuerte. O sea, que puedo construir un ejemplo de una función de R en R que sea biyectiva, de clase infinito, pero que en un punto la derivada se anule. Evidentemente, lo que no puedo construir es la que se anule en todos los puntos, porque si no sería constante y no podría ser biyectiva, evidentemente. Pero en los que hay puntos donde la derivada se anule. Eso, en el caso complejo, nunca puede pasar. En cuanto haya un punto en el abierto donde la derivada se anule, en ese entorno del punto ya la función no puede ser inyectiva. ¿Habéis pensado ya el ejemplo? Solo tengo que escribir dos símbolos ahora. ¿No conoce ninguna función biyectiva de R en R? X cuadrado. No, el cuadrado no es biyectiva de R en R, porque ni es inyectiva, ni es biyectiva, ni además en es R. X cubo, ¿no? Eso es. También podría haber dicho X a la novena, que también vale, pero bueno, el más sencillo es X al cubo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sabéis que muchas de las cosas que... también eso lo comento porque muchos de los teoremas de inyectividad local, el teorema de inyectividad local, perdón, el tema del isomorfismo local, se puede hacer... Nosotros lo hemos probado usando solamente cosas de variable compleja, ¿no? O sea, de hecho, para probar la sabiduría, básicamente lo que nos basamos en el primer teorema que se basa en Ruchet. O sea, digamos que la herramienta que hemos usado Ruchet, que en el fondo es el principio del argumento, ¿no? En lo que reposa todo. Vale, pero una demostración de esto es, por ejemplo, usar que funciones holomorfas son automáticamente de clase 1. O sea, son funciones de un trozo de R2 a un trozo de R2 de clase 1, de clase C1. De hecho, de clase mucho más, de clase C infinito, pero a menos de clase 1. Que la derivada f' de z sub 0 es distinto de 0, si lo veis en las derivadas parciales, o sea, si f es u más v, esto es lo mismo que decir que u sub x, u sub y,
V sub X, V sub Y. Bueno, pues si es que calculáis el determinante de esto, pues usando Cauchy-Riemann, esto os queda U sub X al cuadrado más V sub X al cuadrado, que es F' módulo de Fermi de Z al cuadrado. Si lo estáis calculando, el punto Z es 0. Entonces, la derivada distinta de 0 sí solo si el jacobiano de esta matriz distinta de 0. Luego podéis aplicar entonces el teorema de la aplicación inversa que visteis en segundo. Y entonces la función f tendrá una inversa. Y luego podéis comprobar fácilmente que esa inversa verifica Cauchy-Riemann y por tanto será holomorfa. O sea que hay una prueba basándose en lo del segundo, podríamos probar perfectamente este teorema. Pero es mejor, vamos, tiene más sentido, en un curso de variable compleja, hacer pruebas que solo dependan de, o la mayor parte posible, que dependan de la variable compleja, ¿vale? Y, sin embargo, pues hay cosas que ya no serían ciertas en varias variables o en una variable real, como este caso, ¿no? O sea, el que la función sea inyectiva no implica que la derivada sea distinta de 0 en todos los puntos, como este ejemplo. Vale. Bueno, vamos a, digamos, a ver la última noción geométrica que vamos a usar, que es lo de ser una aplicación conforme, ¿no? Y, bueno, pues no buscamos la definición más rigurosa de los conceptos que vamos a usar, sino más bien las definiciones más intuitivas que podamos, lo que mejor nos pueda servir a nosotros, ¿no? A la hora de ver la geometría de lo que pasa con la... O sea, de pintar las cosas y ver qué es lo que tendría que pasar, ¿no? Bien. Bueno, entonces, bueno, pues hay una serie de definiciones más o menos afortunadas, más o menos rigurosas, pero bueno, bueno, esto es la anotación. Vale, si yo tengo aquí está el 0, y tengo dos números complejos, W, Z. Bueno, el ángulo que forman estos dos vectores, que vamos a llamar tita, bueno, pues corresponde el ángulo no es lo mismo en esta dirección que el ángulo en esta, ¿no? Y es fácil comprobar que eso corresponde con el argumento del cociente. Bien, ¿qué ocurre con el argumento? Pues que el argumento es un número, no está bien, no es un número preciso, es una función multiforme. Es decir, que si un número es argumento de un número complejo, pues ese número, sumándole 2pi, también es argumento, y restando 2pi o lo que sea, ¿no? Bien, aquí Z y W, no lo he dicho, son distintos de C. Vale, luego esto es una definición de lo que sería el ángulo para nosotros. ¿Qué es el ángulo entre dos vectores, entre dos rectas? Pues el argumento o entre dos vectores dirigidos, o mejor dicho, que el ángulo que va de Z a W, eso es mejor decirlo así, es esto, el argumento que está aquí, ¿vale? Aquí dice que, bueno... Vale, pues es lo que está escrito aquí. Bueno, usualmente tomamos el argumento principal, que es el que está entre menos pi y pi, ¿vale? El fijar un argumento, sabéis que esto es... puede tener problemas, por ejemplo, a la hora de sumar ángulos, porque al sumar dos cosas que están entre menos pi y pi, ya me salgo fuera. Entonces, si vuelvo a coger el argumento principal, tendría que volverme a pasar, tendría que hacer otra vez restar el 2pi o sumar el 2pi que me haga falta, ¿no? Pero bueno, siempre que uno maneje las cosas con cuidado, pues puede intentar que siempre esté en el argumento principal. De hecho, en las cosas que haremos ahora, pues usaremos sumar ángulo, multiplicar un ángulo por m, y bueno, no hay problema. Es decir, que se puede salir de menos pi, pero uno entiende que eso es... O sea, que los argumentos son números reales, pero módulo 2pi, o módulo 2pi z. Bien,
No sé si lo que he explicado está bien. Bueno, ahora aquí hay una definición de lo que sería... Yo tengo dos curvas definidas en dos... de clase C1. E imaginamos que pasan por el mismo punto. Y a ese punto le vamos a llamar Z sub 0. Bueno, vamos a pintar colorcito. Este es el punto Z sub 0 y por él pasan dos curvas. Bueno, sería esta, por ejemplo, puede ser la curva gamma 1 y esta es la curva gamma sub 2. ¿Vale? Bueno, ¿qué ángulo forman esas dos curvas en el punto S? Bueno, yo voy a suponer que las tangentes son no nulas. Este es 2. Bueno, pues el ángulo que forman la curva gamma 1 y gamma 2 en Z sub 0, digamos que va de gamma 1 a gamma 2, es el que forman sus tangentes. Que serían gamma 1, ya estos son dos valores complejos, gamma 1' de T sub 0, o sea, D a gamma 2' de T sub 0, de S sub 0. ¿Se entiende eso? O sea, que yo, ¿cómo miro el ángulo que va de esta curva a esta curva? ¿No? Bueno, pues lo que hago es simplemente considerar la curva, poner la recta mejor que va a la curva, la tangente, aquí considero su otra tangente y este sería el ángulo, el que va de una tangente a otra. Bien, esto no es más que una pequeña chorrada de todo esto y es la definición lógica, ¿vale? En este caso, hemos dicho el que va de gamma 1 a gamma 2 sería este, el ángulo sería en este sentido, ¿vale? Vale, este sería el ángulo que va de gamma 1 a gamma 2. Fijaos, hay algo que no está bien en la definición, porque no está bien decir que dos curvas forman tal ángulo en un punto, porque la curva podría volver a pasar, un instante más tarde podría volver a pasar en T sub 0. O sea que aquí realmente habría que precisar cuando gamma 1 está, esto aquí lo he puesto mal, es gamma 1 de T sub 0, gamma 2, ¿no? Eso es, perdón. Eso es cuando gamma 1 está en el instante T sub 0 y gamma 2 está en el instante S sub 0. O sea que habría que precisarlo más, pero bueno, no nos vamos a liar, ya bastante nos estamos liando. Esto no deja de ser una pequeña burocracia sobre todo lo que estamos haciendo. Ahora, lo importante es saber ese concepto. Bueno, básicamente, a la hora de lo que vamos a explicar ahora, es cambiarnos de curva a las rectas tangentes. Y ya está. No. Bien, pero el concepto que vamos a explicar sí es interesante. Bien, el concepto del que vamos a hablar es ser conforme. ¿Vale? Entonces, imaginaos que tengo una función que va de omega en C y tengo un punto Z sub 0 en omega.
Entonces tengo aquí el punto Z0. ¿Vale? Aquí está. Y aquí va, bueno, este me supone que este W sub 0, que es F de Z0. Bueno, pues decimos, ahora F, bueno, pues le exigimos una cierta regularidad. F de clase C1. No estoy usando diferenciabilidad, sino que estoy, de clase C1 significa, perdón, no es derivabilidad, no es holomorfía, es diferenciable en el sentido de R2 en R2, ¿vale? Por lo tanto, no tiene por qué ser holomorfa, pero sí que tenga derivadas parciales y sean continuas. Bueno, pues decimos es conforme en Z0 si respeta los ángulos que forman curvas incidentes. Vamos a ponerlo a decir. No estoy siendo muy preciso, pero en realidad probablemente ser muy preciso tenía que llevar un rigor que nos aburriría, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, vamos a explicarlo mejor. Es decir, si tengo gamma 1 y gamma 2 pasan por Z0. ¿Vale? Entonces, y forman un ángulo θ, esto quiere decir que F de gamma 1 y F de gamma 2 evidentemente pasan por W sub 0, pero ahí forma también un ángulo θ. Forman en W sub 0. Bien, de nuevo aquí está la cosa de que es en el momento en el que estamos diciendo, es decir, cuando corresponde al mismo S sub 0 de aquí y al mismo T sub 0 de aquí. No vayamos a liarnos las cosas, es decir, con el mismo T sub 0, cuando pongo aquí las mismas imágenes con los mismos valores de los parámetros, forman el mismo ángulo. Es decir, que si yo tengo dos... aquí pasaba esta curva, gamma 1, esta es gamma 2, ¿vale? Bueno, pues lo que... Esta sería F compuesto en gamma 1, luego si ya sé que esta F compuesto en gamma 1, la otra curva, si este ángulo es θ, conozco un poquito el comportamiento cerca de W sub 0. Si yo sé que la aplicación es conforme, luego la tangente tendría que estar como por aquí y además en esta dirección, ¿vale? Luego, la curva gamma 2 tendría que pasar como de esta forma, ¿no? La F compuesto con gamma 2. Vale, luego al final este ángulo también sería θ, el ángulo de las tangentes, ¿vale? ¿Se ha entendido eso? Profesor, una duda. Dime. ¿Qué relación habría entre ser conforme y que fuera una isometría? O sea, ¿una isometría sería conforme en todos los puntos? Déjame pensar. ¿Isometría en qué sentido? En el sentido... De preservar el producto escalar, es decir, que yo tengo... ¿Del plano complejo en sí mismo? Sí. Bueno, es seguro que conforme no implica ser isometría, ni siquiera localmente. Y... no es cierto. Porque la conjugación no es conforme, pero sí es isometría. ¿Vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. La conjugación, le falta muy poquito. La conjugación es lo que sería anticonforme. Respeta ángulos en valor absoluto, pero los cambia de sentido. Vale, Es decir, la conjugación, si aquí formaba un ángulo θ, cuando veo sus imágenes forma un ángulo menos θ. En valor absoluto lo respeta. Es decir, la ortogonalidad, por ejemplo, la respeta. Si el ángulo es pi medio, su imagen tendrá que tener ángulos pi medio. Bueno, lo que en el fondo está es que tengo una función que es conforme. Si ponemos cierta rigurosidad en esta de clase 1, lo que ocurre es que conforme es equivalente a holomorfa.
Pero nosotros no vamos a ver esa equivalencia. Vamos a usar una implicación holomorfa y de derivada distinta de cero. Bueno. Vale, bueno, pues vamos a escribir eso porque no vamos a descansar hasta que no acabemos la teoría ya, por lo menos que nos falte el último, ¿no? Bien, bueno, ahora viene el resultado importante. Entonces, nosotros vamos a ver solo una explicación de eso. Que es la que vamos a usar luego, la que nos va a servir geométricamente. Vale. Si f es holomorfa en omega, z sub 0 está en omega y la derivada es distinta de 0, esto es importante, entonces f es conforme en z sub 0. O sea, en particular, si uno tengo un isomorfismo entre dos abiertos, entre dos regiones, omega sub 1 y omega sub 2, la aplicación f, si es un isomorfismo, es conforme en todos los puntos. Y la f-1 también, porque sabemos que los isomorfismos son holomorfos y tienen derivadas distintas de 0 en todos los puntos. Y la f-1, por supuesto, también. Por eso, voy a escribirle aquí, definición, si f omega g es isomorfismo, decimos que f es una representación conforme de omega en G. O sea que esta es otra forma de llamar a los isomorfismos. Son dos cosas distintas. Representación conforme es entre dos abiertos, entre dos regiones, una biyección entre dos regiones, y ser conforme es simplemente un concepto que vale en un punto concreto, que es el que está en esta posición. Pero, y está relacionado, bueno, pero ya escribo aquí. Ahora se explica un poco el enunciado que hay en los apuntes del teorema primero de la página 8. Bien, debería... Bueno, pues vamos a hacer la prueba, la demostración de la proposición. Y es una cuenta muy, muy tonta. ¿Vale? Bien. Voy a aplicar un segundito la regla de la cadena. Bien, entonces yo cojo dos curvas. Voy a poner gamma 1 y gamma 2 que pasan por el punto Z0. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a suponer que gamma 1 de S sub 0 es Z0 y esto es gamma 2 de T sub 0. ¿Vale? Bueno, para respetar el mismo notación que está allí, vamos a ponerle T a la primera y S a la segunda, ¿vale? Bien. ¿Quién es el ángulo que forman gamma 1 y gamma 2? Digamos, de gamma 1 a gamma 2 en Z0. Bueno, pues el ángulo este es, por definición, el ángulo que forman las tangentes, luego esto sería el argumento de gamma 1', o perdón, gamma 2' en S sub 0, partido por gamma 1' en T sub 0. Estoy suponiendo, por supuesto, que cojo curvas cuya tangente es no nula. O sea que tengo gamma 1' de T sub 0 distinto de 0 y gamma 2' de S sub 0 también. ¿Vale? Luego el ángulo que forman es este argumento. Ahora cojo sus curvas imágenes. Este es T sub 0 y ahora esta es F compuesto
con gamma 1 y esta es F compuesto con gamma 2. Vale, bueno. Bueno, pues tendría, aquí sería lo mismo. F compuesto con gamma 1' en S sub 0, en S sub 0, gamma 2, perdón, y lo mismo. Entonces, ahora, ¿quiénes son esos valores? Bueno, pues F compuesto con gamma prima en gamma 2' en S sub 0, pues aplicar la regadera sería F' en el punto gamma 2 de S sub 0 por gamma 2' en S sub 0. Y esto es un producto de números complejos. En realidad, tendría que ser una matriz 2×2 por un vector 1×2, pero al reconocer esta matriz como la función holomorfa, como la derivada, pues sale un producto de números complejos. Lo mismo pasa aquí. Bueno, y cuando voy a calcular esto, pero para las curvas de imágenes, ¿qué es lo que más se trata de calcular? Bueno, pues tengo que calcular F compuesto con gamma 2' en S sub 0 partido por F compuesto con gamma 1' en T sub 0. Y esto es, bueno, pues lo que he dicho antes sería F' en gamma 2, pero ¿quién es gamma 2 de sub 0? Pues Z0. Por gamma 2' en S sub 0. O sea que este y este se van. Recordad que además son distintos de 0. Luego tiene sentido el volver, como estos eran distintos de 0, multiplicados son distintos de 0, el producto este cociente es de cosas no nulas. Y es exactamente igual que esto. Se van este y al final me queda gamma 2' de sub 0 partido por gamma 1' de sub 0. Luego, el número al que yo tenía que calcular el argumento es el mismo para las curvas gamma 1 y gamma 2 que para las curvas F compuesto con gamma 1 y F. Bueno, pues los argumentos serán los mismos y entonces el ángulo es el mismo. ¿Vale? Pues ya tenemos eso de ser representación conforme. Bien, ya digo que es un ejercicio, bueno, es una cosa de álgebra realmente, porque lo que hay que probar es, si yo tengo una función de clase C1 y en todos los puntos es conforme, en particular, eso implica que lleva curvas de tangente nula a curvas de tangente no nula, hace falta eso. Bueno, si en todos los puntos me es conforme, en todos los puntos es holomorfa. Y en realidad eso se hace punto a punto y probando que ser conforme, que depende, fijaos, depende solo de la derivada porque depende de cómo se comporta con las tangentes. Eso depende solo de la derivada, de la matriz derivada. Bueno, pues esa matriz derivada tiene que verificar la ecuación de Cauchy-Riemann. Bueno, pues eso es lo que se trata. O sea que es verdad que hay una vuelta para esta proposición. Bien, vamos a poner un par de ejemplitos con dibujitos y ya descansamos y dejamos para el próximo día. ¿Vale? Y hacemos ya la teoría, los problemas. Ok. Ejemplo. ¿Vale? Voy a considerar la exponencial. Esta función, ¿cuál es su derivada? Esta función evidentemente es holomorfa, es entera. F' de z es de nuevo e elevado a z, que siempre es distinta de 0. Luego esta función es conforme en todos los puntos del plano complejo. Bueno, para vamos a ver cuál es la imagen. Vamos a recordar, desde este punto de vista, cuáles son las imágenes de las rectas verticales y las rectas horizontales. Entonces voy a pintar la recta, la recorrería en este sentido, las rectas horizontales.
Bien, ¿quién es la imagen por la exponencial de una recta horizontal? Ya, estas rectas lo que tienen son de la forma, lo que tienen fijo es la parte imaginaria. O sea que estas rectas son de la forma t más IA con t entre menos infinito y más infinito. La está fijo. ¿Quién es la exponencial de esto? Bueno, pues la exponencial de esto es elevado a t más IA, que es elevado a t por elevado a IA. Y esto es elevado a t por un número complejo de módulo 1. Fijo. ¿Vale? Esto es un complejo de módulo 1 fijo. Está fijo porque la recta esta está fija. Si ahora pintamos en el plano, imagen, aquí sería la F, haría esto. Bueno, pues estos son complejos de módulo 1, habrá mi elevado a IA estará en algún sitio, si este es elevado a IA. Cuando t va de menos infinito a infinito, ¿qué recorre elevado a t por este número fijo? No me diga que no lo sabéis. A ver, esto sí lo sabéis. Si t va de 0 de menos infinito a infinito, ¿qué recorre elevado a t? ¿De dónde a dónde va? Esto es de primero. De menos infinito a infinito, ¿no? No. A ver, otra opción. Infinito. De cero a De 0 a infinito. infinito. O sea, recorre todos los números elevado a t, es una biyección entre r y 0 más infinito. Bueno, como yo voy a... Y además de forma inyectiva, ¿eh? Entonces yo voy a recorrer todos los números que se escriben de la forma un número fijo por alguien positivo. Esos son los que están en este rayo. Y además los voy a recorrer de forma inyectiva. O sea, cada recta horizontal se transforma en un rayo. Claro, el rayo pasa por distintas alturas. Este sería el punto ahí. Bueno, pues dependiendo de la... salen distintos rayos. Bueno, pues... de hecho, también, pues si este es A y este es A menos 2pi, este es A y este es A menos 2pi, todo ello por I, el rayo que recorren es el mismo. Porque E elevado a IA y E elevado a IA más 2pi son el mismo punto. Luego, cada rayo se recorre de manera inyectiva, pero distintas rectas horizontales podrían dar lugar al mismo rayo. Vale, bueno. Bien, ahora cogemos las rectas verticales. Vamos a pintarla de verde, no sé si se ve bien, ¿no? Los colores. A ver. Bueno. Una cosa son verdes y otras son rojas, pero bueno. Bueno, vamos a ver. En la parte verde lo que tenemos fijo es el punto real B, ¿vale? Y entonces, estos son de la forma B más IT. O sea que una recta de esta sería la forma B más IT y el T va de menos infinito a más infinito. Si hago la exponencial me queda elevado a B por elevado a IT y esto es elevado a B por coseno de T más I seno de T. Bien. El elevado a B es un número real y positivo fijo. Y cuando T se mueve, coseno de T más I seno de T, ¿qué es lo que recorre? Una circunferencia. La circunferencia unidad. Si lo multiplico por elevado a B, correrá la circunferencia de radio E elevado a B. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa circunferencia la recorre una vez en cada intervalo de amplitud 0,2pi. Luego, si yo vengo del menos infinito y voy hasta más infinito, daré infinitas vueltas a una circunferencia. Entonces, las circunferencias serán, las imágenes de estas rectas verticales serán circunferencias de este estilo, ¿vale? De circunferencia de radio
elevado a b. Bueno, y centro 0, lo estoy diciendo. Bueno, y ahora si las pinturas estuvieran bien hechas, ¿qué notáis entre las curvas rojas y verde aquí y rojas y verde allí? Bueno, ese es el efecto de ser conforme. Está usted hablando de los ángulos, ¿correcto? ¿Perdona? Iba a decir que cambia los ángulos, pero es que ahora no sé si cambian o no. Cambian, ¿no? Al contrario, no los cambia. Vale. Estas curvas, las rojas son ortogonales entre sí, y aquí también, un radio y la circunferencia son ortogonales. Vale, sí, cierto. Precisamente lo que estoy diciendo es, estas curvas aquí son ortogonales, forman ángulos de pi medio, y aquí en sus imágenes también. Luego, bueno, pues eso, pero si ponéis aquí otras curvas, pues aquí también tendría que ser y sale cosas más raras. Pero para el ejemplo más sencillito, el efecto más sencillito exponencial son estas curvas, pues veis aquí que los ángulos no pueden cambiar. Vale. Vamos a hacer por último un ejemplo y ya con eso lo dejamos para los problemas. Descanse. Vale. Este es un ejemplo en el que profundizaremos la próxima clase. La próxima clase habrá muy poquito de teoría realmente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de qué le pasa a una función holomorfa, pero cuya derivada sí se anula. Entonces, si uno piensa a pensar cuál es el ejemplo más sencillo de todo eso, pues sería coger en el punto 0, que en lugar de ser z, pues que empiece por z cuadrado, por z cubo, pues nos quedamos ahí, que empiece y que se quede ahí. Entonces, vamos a suponer este ejemplo. ¿Vale? Con n, un número entero mayor o igual que 2. ¿Vale? Y en los dibujos, pues vamos a suponer que n es igual a 3. ¿Vale? El dibujo. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué es? Y ahora, fijaos, lo primero. Aunque antes que el dibujo en igual a 3, debería ser dibujo en igual a 2. Fijaos, ¿qué pasa si yo hago? Vamos a empezar por en igual a 2. ¿Qué pasa si yo recorro esta recta real? ¿Quién es la imagen de la recta real? Por z al cuadrado. ¿No tenéis ni idea? Esto es de primero también. Si yo cojo puntos que van de menos infinito a 0, sus cuadrados van La recta de más positiva, infinito ¿no? a 0. De más infinito a 0. Y aquí. Y ahora sigo. Y ahora cuando voy de 0 a más infinito, pues se vuelven. Es decir, bueno, esta curva, imagen, aunque parezca mentira, es una curva regular. ¿Por qué? Porque la derivada en este punto es 0. Pero si yo la reparametrizara con la longitud arco, la curva esta no sería derivable. Tendría, por un lado, una tangente en esta dirección y por otro lado una tangente en esta dirección. La tangente 1 y otro lado tangente menos 1. Y, por tanto, en este punto no sería derivable. ¿Vale? O sea que lo primero que ya pasa es que las curvas, cuando cojo una función holomorfa con la derivada igual a 0 en un punto, las curvas ya no tienen por qué pasar a ser curvas regulares. Ya no tienen por qué tener una tangente. Sí que es cierto que lo que guardan es, si yo con una tangente, pues puedo guardar siempre lo que sea una tangente de salida o una tangente de llegada. ¿No? Aquí sí que la hay, una para allá y otra para acá. Pero puede ser distinta. Entonces vamos a fijarnos solamente en, imaginamos que estamos solamente saliendo del punto. ¿Vale? Bueno, vamos a poner, piensa que, a ver.
Esto... Vale. Bien, bueno, pues... pero bueno, vamos a imaginar que solamente miro las curvas que salen del punto, ¿vale? Entonces vamos a suponer que tengo aquí y voy a, más que curvas, vamos a poner dos rectas. En realidad, fijaos, las curvas se van pegando a su tangente, luego puedo suponer que cojo dos rectas. Imaginemos que tengo estas dos rectas, ¿vale? Entonces esta sería la recta que sale del punto 0, la recta real, y esto sería la que forma ángulo θ, ¿vale? ¿Estos quiénes serían? Pues estos serían, los rectos sería t, cuando t está entre 0 y más infinito, por ejemplo, bueno, en realidad sería todo el eje. Y la parte verde serían t por e elevado a i θ, de nuevo con 0 entre t y más infinito, ¿vale? Bien. ¿Quién es la imagen mediante t elevado a n de esta función? De esta curva. Hago aquí ahora t elevado a n, o z, perdón, z elevado a n, y a mí saldría t elevado a n, de nuevo con 0 menor que t, menor que más infinito. Y por tanto, su imagen, su curva de imagen sería otra vez lo mismo, solo que recorrida a distinta velocidad, pero es el semieje positivo va al semieje positivo, claramente. Bien. Y ahora esta parte, ¿en qué se transforma? Pues se transforma en t elevado a n por e elevado a i n θ. De nuevo, esto es un número, un complejo de módulo 1, fijo, por todos los positivos, o sea que de nuevo es un rayo, pero ya el ángulo que forma ese rayo no es θ, sino n por θ. Entonces aquí sería el dibujo, en el dibujo sería n igual a 3, y esto sería el rayo salida. Vale, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo tengo la función z elevado a n mayúscula, si tengo semirrectas que salen o curvas tangentes a esta semirrecta que salen del punto 0, dos curvas, si forman un ángulo θ al salir del punto este, en la imagen forman un ángulo n por θ. Fijaos, una curva que sale y una que llega forman un ángulo pi. Al salir, si n es igual a 2, forma un ángulo 2pi. El ángulo 2pi es el mismo. Luego, esta sería como si la mirara esta y su inversa, saliendo para allá y saliendo para acá, y no salen otra vez con ángulo pi. Por eso no respeta los ángulos. Sin embargo, si fuera impar, sí que sería una curva, porque tendrían ángulo pi y al salir tendrían n por pi, que sigue siendo impar y es congruente con pi también. Luego, al final, si n es impar, sí que podría transformar una curva en una curva de llegada y salida. Pero lo suyo es mirarlo nada más, entonces, en este caso con curva de salida, porque la tangente es nula. O sea, puede ser nula, ¿no? Entonces me voy a mirarlo así. De hecho, es nula porque al componer con esto la derivada es 0. Bien, luego se entiende eso, ¿no? O sea, aquí los rayos salen con ángulo θ y aquí salen con ángulo n por θ. De hecho, podéis comprobar que si consideráis la región angular esta, que está aquí, pues su imagen es toda esta región angular. Porque en esta región están todos los números que tengan un argumento entre 0 y θ, y aquí están todos los números que tengan argumento entre 0 y n θ. Y todo esto se puede escribir de la forma z elevado a n por alguien que está aquí. Bueno, ya volveremos a eso cuando veamos los efectos geométricos de algunas transformaciones. Bueno, ahora dentro de 5 minutos vamos a hacer ya problemas. Yo espero poder manejarlo desde aquí. Así que los que... vamos a descansar 7-8 minutos, pero yo sí que quiero antes... A ver, 1, 2, ¿está preparado? Hernández Pérez, Lucía.
A ver. Perdón, tienes que respondernos al micrófono. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale, sí, lo tengo preparado. Vale, bueno, pues ahora ya te voy. Sánchez Llamazares, Sánchez Rivera, ¿preparado?